Fin de espacio publicitario. A continuación, tiempos de resistencia. Buenas tardes. No es intención de esta editorial ingresar en territorios psicológicos, pero hoy tenemos que hablar del odio de Cristina hacia Axel Kicillof. ¿Y por qué festejó la derrota del peronismo el domingo a la noche, el mismo día, bailando en el balcón? Freud habla del narcisismo de las pequeñas diferencias, es decir, cuando dos individuos o grupos son muy parecidos, esa semejanza puede amenazar su autoestima o su sentido de identidad, en este caso su liderazgo, y para protegerse se exageran las pequeñas diferencias y él se convierte en un motivo de odio. Freud pone el ejemplo de dos hermanos que compiten por la aprobación de los padres, o de comunidades vecinas, católicos protestantes, o de países vecinos. Y en los partidos políticos o corrientes ideológicas, cuando dentro del mismo movimiento distintas facciones están enfrentadas. Ustedes vieron que el caso típico es la izquierda, que toleran más a un adversario que a un disidente. Bueno, esto habla un poco de la situación del peronismo hoy en día, ¿no? Es sabido por todos que el ser humano baila como expresión de alegría. Es cierto que hay danzas, rituales, incluso funerarias, pero son muy puntuales. En general, el ser humano que está triste no baila. Todo lo contrario. Por ejemplo, no se baila en los velatorios, se baila en los casamientos. El domingo 26 por la noche, cuando se sabía que había ganado la Libertad Avanza, Cristina salió al balcón de San José 1111, como tantas otras veces, y se puso a bailar. La pregunta es, ¿qué festejaba Cristina? Bueno, festejaba claramente la derrota que, para ella, era de Kicillof. Esa misma noche, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y referente de la Cámpora, salió a decir que el desdoblamiento de las elecciones dispuesto por Kicillof había sido un error, que el peronismo había perdido por eso, y que además Cristina lo había anticipado y enfatizó: Cristina nunca se equivoca. Creo que textualmente dijo: no importa cuando leas esto, Cristina nunca se equivoca. Como un mantra que saca el peronismo de la política y lo introduce en niveles religiosos, porque solamente una deidad tiene la capacidad de no equivocarse nunca, ¿no? El líder infalible es religioso, no es político. Si pretenden caer en eso, el peronismo se convertiría en una secta. Gramsci, en sus cuadernos de la cárcel, para salir un poco del peronismo, criticando al líder infalible que tenía Italia en aquel momento, Benito Mussolini, dice que esa idea es propia de un modelo autoritario y sostiene que el dirigente no debe ser un déspota, sino un educador. No debe imponer, sino persuadir. Y qué curioso, ¿no? Justamente Perón enseñaba eso en conducción política. Gobernar es persuadir, conducir es persuadir. Pero no nos quedemos en lo moderno, ¿eh? Ya hace 2500 años Aristóteles utilizaba el concepto de mesotes, el equilibrio justo, que trasladado al campo político consiste en evitar tanto el dogmatismo ciego de obediencia al líder como el oportunismo sin escrúpulos. Mayra Mendoza y otros que repiten ese disparate no dicen nada acerca de que quien elaboró la lista de candidatos de capital y provincia, unas listas, por cierto, espantosas, sin representatividad alguna, fue Cristina. Nadie dice que el dedo de Cristina llevó al peronismo a vetar en 2013 a un sinvergüenza como Insaurralde, en 2015 a un tránsfuga como Scioli, en 2019 a un inútil como Alberto Fernández, o en 2023 a un amigo de la embajada como Sergio Massa. Cristina nunca se equivoca, dice la Cámpora, pero solo hay que hacer un poquito de memoria para recordar que Cristina nombró ministro de Economía a Martín Lustó o ministra de Salud a Graciela Ocaña, por solo citar dos errores muy gruesos. Ahora, vencida por la vida, vive de las rentas desde 2019, la última vez que se sometió al juicio de las urnas, porque aunque desde la Cámpora nos viven diciendo que los votos son de ella, ojo, una aclaración necesaria, dejen de decir que el jefe de la Cámpora es Máximo, la Cámpora no tiene jefe, la Cámpora tiene jefa y es Cristina. Desde siempre fue así, aunque ella, como tantas otras veces, para proteger a su hijo varón, nos hace creer que él, Máximo, es el jefe de la Cámpora. Pero bueno, desde hace rato Cristina está trabajando para beneficiar a sus incondicionales, aunque el costo sea hacer que el peronismo salga derrotado. Porque si una premisa tiene el cristianismo, es que no se gana, es que o se gana con ellos o prefieren perder. Sí, escuchó bien lo que dije cristianismo, porque a esta altura ya se bifurcan los caminos, hace ya bastante tiempo, entre lo que fue el kirchnerismo, creado por Néstor, y lo que es hoy el cristianismo, que navega a la deriva, sin vocación de poder y con la capacidad de negociar con el mileísmo más que con el resto, con tal de perjudicar al resto del peronismo. Hoy mismo por Twitter, o X como la llaman ahora, publicó un extenso documento de 4 carillas
alguien que le avise que la gente no lee Cuatro Carillas y menos los jóvenes, en los que se jacta de haber avisado que ella avisó que si se desdoblaba perdía. Como todos sabemos, hubo 2 elecciones, parece mentira que haya que recordar esto. Una el 7 de septiembre, cuyas listas por sección electoral fueron elaboradas mayoritariamente por Kicillof y los intendentes, con un triunfo aplastante, especialmente en la primera y tercera sección, encabezados por 2 axelistas, Gabriel Catopodis y Verónica Magario. Especialmente el triunfo de Catopodis es para resaltar en la primera, donde el peronismo no gana nunca. Ustedes ya saben, San Isidro, Vicente López y todo el norte del Gran Buenos Aires. La otra, el 26 de octubre, con una lista elaborada por Cristina. Una lista que atrasa 30 años por lo menos, que no despertó ninguna expectativa y cuyos candidatos se dedicaron a hacer la plancha esperando que el gobierno pierda solo. El resultado obviamente fue la derrota, como tantas otras veces en las que hubo listas elaboradas por Cristina. Para Cristina es más importante que pierda Kicillof, al que considera una amenaza a su liderazgo y especialmente para el de Máximo, que la derrota de Milei. El pueblo argentino se va a enfrentar en los próximos 2 años con la mayor pérdida de derechos desde que llegó el peronismo al poder en 1945, y Cristina no va a poder eludir su responsabilidad ante la historia. Las provocaciones del cristinismo, las constantes críticas al gobernador y la imagen de división que lograron instalar fue obra de ese sector interno, y vaya si influyeron en las elecciones. Seguramente estos chicos de la Cámpora, que nunca leyeron a Perón, y por lo que uno puede ver hablando con ellos, ni a Perón ni a nadie, no conocen las 20 verdades del peronismo. Y hay una que les cabe como anillo al dedo, la tercera, que dice así: el peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo lo es solo de nombre. Hace años que el cristianismo esta definición lo describe con claridad. No se trabaja para el pueblo ni para el peronismo, se trabaja para la Cámpora y para sus más incondicionales. Aquel que no dice sí Cristina es un traidor y se lo estigmatiza. Prohibido pensar, total, como dijo Mayra Mendoza, Cristina nunca se equivoca. Seguro es una diosa a la que hay que adorar. Lástima que el pueblo argentino no piense igual desde hace ya unos años. Cada bailecito en el balcón, cada Twitter diciendo che Milei, poniéndose como la gran antagonista de Milei, lo único que logró fue fortalecer a Milei y perjudicar al campo nacional y popular. La pregunta ahora es: ¿qué va a hacer el resto del peronismo? ¿Qué va a hacer Kicillof? En 2024, ya hace un año y pico, Raúl Timerman, un encuestador muy respetado, dijo que ya tenían medido en la opinión pública que cuando Kicillof se separaba de Cristina o se alejaba, crecía en imagen e intención de voto, y cuando se acercaba, bajaba. Supongo que si lo sé yo y lo sabemos todos los que escuchamos a Timerman, Kicillof lo debe saber más que nadie, ¿no? Y la pregunta es: ¿cuándo se va a animar a romper y a discutir en serio el liderazgo de un peronismo que está en su mayoría ávido de encolumnarse detrás de un nuevo liderazgo, sea el de Kicillof o el de quien sea? ¿Hasta cuándo va a aguantar que la Cámpora lo cuestione y le pegue golpes bajos? Y los gobernadores del interior, que ven que Cristina ya no les da votos, sino que se los saca. ¿Qué hará Quintela, que tuvo la osadía de competir en la interna del PJ y le bajaron la lista haciéndole trampa? ¿Qué harán los que saben que al lado de la expresidenta ya no hay un sol que caliente, sino un frío muy duro? ¿Qué hará la CGT, que recibió hoy las críticas más duras de Cristina en Twitter? ¿Qué hará la CTA, sabiendo que la reforma laboral que se viene, impulsada por Milei, es posibilitada gracias a las acciones de Cristina? Cuando se hicieron las listas bonaerenses para septiembre, un dirigente del riñón de Kicillof decía en off, que se había logrado una lista única, pero no la unidad. Hoy se ve más claro que nunca que está todo roto, y Cristina convoca irónicamente en ese Twitter a estar unidos, aunque en realidad lo que hay que leer es que están unidos bajo su conducción, porque lo cierto es que el Twitter de hoy, acusando a Kicillof, al cual se toma el trabajo de ningunearlo, ni siquiera nombrándolo, ese Twitter es como una bomba neutrónica en la interna del peronismo. Desde que murió Néstor en el 2019, la Argentina tuvo 7 elecciones, en el 2010 la Argentina tuvo 7 elecciones, y el peronismo las afrontó siempre con listas armadas por el dedo de Cristina. De esas 7 se perdieron 6. Y la que se ganó fue con Alberto Fernández, que era en verdad mejor perderla que acordarse. Mientras eso pasaba, se vació al peronismo de contenido. Se evitó cualquier democracia interna y se acallaron las voces críticas. El pueblo argentino hoy necesita una esperanza y claramente no es ni con la Cámpora ni con Cristina. Así la cosa no va más. Hoy el PJ está secuestrado, tanto el nacional como el bonaerense, y hay que cambiar esta realidad porque los argentinos tenemos derecho al futuro.
Esta editorial es de mi autoría, Roberto Lago. No quiero comprometer al resto del equipo de Tiempo de Resistencia, aunque sé que muy diferente no piensan, pero esto es lo que decimos siempre cuando empezamos este programa. Bienvenidos a Tiempo de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. De Resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Bueno, muy buenas tardes, como cada viernes a las 5 de la tarde para los que nos escuchan en directo. Estamos acá en los estudios de Radio Con Aguante haciendo Tiempo de Resistencia, hoy con el equipo a medias. Miguel Calabozo, ¿cómo te va? Buenas tardes. En lo personal bien, y ante tus palabras que firmo hasta las comas, me hacían acordar a un poema de Benedetti que decía: ¿de qué se ríe, señor ministro? Y yo pensaba, ¿por qué baila señora Cristina? Porque estaba festejando. Entonces, digo, estamos mal y vamos para peor con esta gente. Sí, yo creo que, bueno, lo vamos a analizar después, no voy a empezar a hablar ahora, ya hablé bastante yo. Licenciada Mariana Mensulio, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Voy a seguir diciendo todos y todas, aunque Cristina se haya apropiado de esa autoridad. Pero bueno, sí, pero la impuso muchas veces. Muy enojada con Cristina, muy enojada con Mínimo Kirchner, para mí no es Máximo, es Mínimo. Si ustedes se acuerdan, el domingo, cuando Axel Kicillof dijo: yo voy a hablar, yo me voy a hacer cargo de esto, estaba él atrás, paradito, en una postura muy desafiante. Después se fue, bajó, pareció con la espalda, refunfuñando. ¿Qué batalla ganó Máximo Kirchner? ¿A quién le ganó Máximo Kirchner? Es fácil, si él se llamara Juan Pérez, con mis respetos a los Juanes Pérez, estaría jugando la playa en la casa. ¿En qué marcha estuvo? A ver. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo productivo ese muchacho? Nada. Y entonces te maneja todo, y a veces los padres tenemos que aceptar las limitaciones de los hijos, ¿no? Digo, me parece que no hace autocrítica, porque en muchas ocasiones al principio decíamos, no hacemos autocrítica. Yo no me pongo ese sayo más. No hace autocrítica. Y me parece que este es un buen espaldarazo para Kicillof, para decir, porque yo a veces pienso, bueno, por ahí Axel tiene el temor de romper y quedar como él es el que rompe. Vamos a internas, abramos las internas, no le dejemos un resquicio para que digan, no, la lista está mal presentada, no, el punto del documento de está mal puesto, porque convengamos que a Quintela lo sacaron de juego con boludeces, hablando mal y pronto. Con prácticas de la peor burocracia sindical. De la peor casta. No llega el número de avales. Dijeron, ¿cómo no llega? Le sobraban avales. Y lamentablemente, en vez de estar discutiendo cómo parar las reformas y todo lo que se viene y parar este cheque en blanco que se le firmó, que le firmaron a Javier Milei los millones de argentinos que votaron y lo votaron a él, no me hago cargo tampoco. Digo, en vez de estar discutiendo eso, estamos discutiendo puertas adentro, cómo salimos de esto y cómo pensamos en un 2027 que ahí sí nos parecemos bien a Estados Unidos. Está polarizada la elección y en el 2027 también va a estar polarizada la elección. Y yo te hago otra pregunta. ¿Estamos discutiendo? ¿Nos permiten discutir? No nos permiten discutir, porque no nos permiten discutir los de afuera y no nos permiten discutir los de adentro. Y ante eso, que la pregunta que me hago es, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos la escupidera a la CGT? No, es lo que dice Marta todas las veces y cada vez, y lo tienen que seguir repitiendo, y ahora más hay que movilizarse. Se necesita una bocanada de aire fresco, como fue bastante fresco, lo de Néstor Kirchner en el 2001. Se necesita una bocanada de aire fresco. Buscamos la bocanada de fresco, creo que la tenemos, la vislumbramos, solamente es empoderar a ese aire fresco que viene de La Plata y bueno, y decirle, acá hay gente
que posiblemente no vote en una interna del PJ, porque posiblemente no sea afiliado al PJ y ni tenga ganas de afiliarse al PJ. Pero afuera de esa estructura mentirosa, una cáscara vacía, un sellito de goma, inoperante, que ahora importaba. Y vos dijiste el PJ Nacional y el PJ Capital. Déjame agregarte el PJ bonaerense, déjame agregarte el PJ Capital. También. Porque el PJ Capital está igual. Está igual. En manos de Mariano Recalde. En manos de la Cámpora. De la Cámpora. O sea, todo no, está... Son 3, perdóname. Sí, pero el PJ del presidente es Recalde. El Recalde. Está bien. Y sí, bueno, tenemos otros impresentables también dentro del PJ, que no pagan los sueldos de los laburantes, varios. ¿Vos te referís a Santa María? Claro, que está de un lado y del otro del mostrador. Cuando quiero soy gremialista y cuando quiero soy patronal. Ese tipo de cosas, cómo funcionan. Que es lo más rancio. De todas maneras, yo te digo, de la política. Kicillof es una de las pocas esperanzas en el peronismo, pero a mí, yo lo vengo diciendo hace un año, me tiene que demostrar muchas cosas todavía. Por eso digo, esto me parece que es un aventón. Exactamente, porque cuando Quintela se presenta a la interna del PJ, mucho antes que se presente Cristina, Quintela no se presentó en contra de Cristina. Cristina presentó su candidatura y Cristina después se presentó ella la candidatura de ella. Se presentó con el apoyo de Kicillof. Y cuando le impugnaron la lista, Kicillof miró para otro lado. Con la idea de sobre todo de no romper. No rompamos, bueno. Después cuando se hizo la lista de Capital, Mariano Recalde le dijo a los dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro, que se referencian en Kicillof, que ese espacio para ellos acá en Capital no existía. Así que los dejaron afuera de toda la lista. Tenían ya los avales y los sellos partidarios para ir por afuera, y Kicillof le dijo que no rompamos. ¿Y hasta cuándo ves si no rompamos? Te están orinando desde arriba y vos decís que llueve, Kicillof. ¿Cuándo te vas a poner los pantalones? Es decir, lo de la bomba neutrónica de hoy de Cristina a través de Twitter, creo que ya es el vaso la gota que rebalsa el vaso. Esta tarde está reunido Kicillof con 40 intendentes de toda la provincia que se referencian en el Movimiento Derecho al Futuro, y yo creo que el mensaje que va a recibir va a ser, bueno, ya está, no aguantamos más. Ya está, echemos a Máximo del PJ bonaerense, que vence el mandato el 18 de noviembre, vayamos de elecciones, hace falta, porque yo creo que todo esto va a desembocar en que en el 2027 el peronismo va a ir dividido, y espero a que el sector que va a perder, que es el de la Cámpora, en la segunda vuelta vote al candidato del sector mayoritario, cosa que dudo, pero lo espero. Mira, porque son capaces, como ya decía en la editorial y siempre repetimos, si no es con ellos prefieren perder. Ya lo hicieron con Scioli. Lo hicieron con un montón. Lo hicieron con todo. ¿Sabes qué? Después de esto, permítaseme el beneficio de la duda de a ver si votaron a Tayana en la elección. Si no lo votaron, retasearon la propaganda, retasearon todo. Hicieron cosas, hicieron maldades. Guille, está conectada ya Marta, la tenemos por Zoom. Marta, nuestra politóloga de cabecera, Marta Zubiría, ¿cómo le va? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Yo Marta? estoy igual que todos, bastante con mucha bronca. Y un poco me preguntaba cuando vos decías, y sí, seguimos en tiempos de resistencia. Yo me pregunto contra quién hay que resistir, porque parece que se abre el campo de lo que tenemos enfrente para resistir, ¿no? Terrible, me parece muy terrible. Bueno, vamos a hablar después de las noticias de la semana y todo eso, vamos a dedicar todo el programa a hablar de esto, así que preparen los argumentos, preparen todo el discurso y vamos, Guille, si tenés por ahí la presentación de las 5 noticias de la semana, vamos con eso. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Gobernar sin riesgo Cuca. Cuando parecía hundido, Javier Milei emergió del derrumbe. El gobierno impuso el miedo a la debacle y la Libertad Avanza cumplió su objetivo de pintar buena parte del país de violeta y obtener el tercio para blindar vetos y decretos. La ola triunfal alcanzó la provincia de Buenos Aires y barrió los planes de Provincias Unidas. Poselecciones hay gobernadores en el piso, una interna recalentada en el PJ y un aval al plan de saqueo con crueldad. A este triunfo inesperado, Milei lo usará como un cheque en blanco.
un nido de ratas amigable. El presidente Javier Milei tendrá un nido de ratas más amigable para su agenda de desregulación de la economía, más achique del Estado y las reformas laboral, previsional y tributaria que le pide el FMI. La dependencia de los aliados continuará, el peronismo sigue siendo la principal oposición y los gobernadores jugarán su juego. Desde el 10 de diciembre, Milei se verá envalentonado para formalizar lo que en realidad efectiva ya sucede. Modernización, eufemismo de precarización. Bajo nombre de Ley de Promoción de Inversiones y Empleos, el gobierno vuelve a la carga con la reforma laboral, envalentonado por el triunfo del domingo. Bajo la farsa del combate contra la informalidad y la modernización laboral, el gobierno vuelve a avanzar en el camino dibujado por el FMI, el cual presenta una especie de panacea para los capitalistas, donde se buscaría reducir el costo laboral, eliminar los derechos laborales y debilitar el margen de acción de las herramientas de organización de los trabajadores. Cumpliendo las órdenes de Trump, luego del triunfo electoral del domingo y obedeciendo las directivas de Estados Unidos, que le pide ampliar su base política y garantizar gobernabilidad, Javier Milei y su gabinete se reunieron con 20 gobernadores para avanzar con las reformas que pide el FMI y el establishment. Hubo 4 que no fueron invitados: Axel Kicillof de Buenos Aires, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Gildo Infran de Formosa y Ricardo Quintela de La Rioja. Fue la foto para Trump con medio país afuera. Nuevo impacto al bolsillo de los trabajadores. Mientras los salarios siguen pisados y el gobierno se enfoca en la reforma laboral, la presión sobre los ingresos aumenta. A partir de mañana aumenta un 4,1% el transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires. El incremento impactará en los bolsillos de los usuarios de colectivos, subtes y premetros, y también habrá suba de peajes en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti. Yo tengo buenas noticias para ti. Yo tengo buenas noticias para ti. Yo tengo... Bueno, buenas noticias. Vamos a tratar de hacer alguna buena noticia. Pero tenemos 2 buenas noticias que vienen de órdenes judiciales que tiene que cumplir el gobierno nacional. Una ya lo cumplió porque no le quedó otra, obviamente, y estamos esperando que la segunda se cumpla. La primera tiene que ver con las personas con discapacidad, porque por orden judicial el gobierno tuvo que reactivar 100.000 pensiones por discapacidad. Aclaramos que esto no quiere decir que se esté cumpliendo con la ley de emergencia en discapacidad. De hecho, esta semana hubo un aumento que fue muy miserable, por debajo de la inflación, pero hubo una serie de fallos y a partir de esos fallos judiciales de fueros federales, la Agencia Nacional de Discapacidad tuvo que ratificar la medida y tiene que restituir todas las pensiones en todo el país. La resolución de Andis de la agencia fue emitida el 24 de septiembre pasado y dejó sin efecto las suspensiones de pensiones no contributivas por invalidez al grupo de beneficiarios. Esto fue a partir de una cautelar dictada por el Juzgado Federal número 2 de Catamarca. Y la segunda, que estamos esperando que se cumpla porque tiene que el gobierno informar, tiene que ver con los medicamentos del PAMI, porque hay un fallo judicial de Mendoza, de la Justicia Federal de Mendoza, que se amplió a nivel nacional la medida cautelar que frena la resolución del PAMI, que había limitado la cobertura gratuita de medicamentos. Así que esta resolución fue dictada el 22 de octubre y debería tener el mismo destino que la de discapacidad. Recordemos que el PAMI registra más de 5.214 personas mayores afiliadas, y es una cifra récord que tiene la institución. Y hay otro detalle, que existen más de 8.000 personas en el país que son mayores de 100 años. ¿Cuántas?
8.000 personas, según estadísticas del Registro Nacional de las Personas. Bueno, Y los afiliados son 5.000. A ver, entendí mal la El Gobierno Nacional registró más de 5.214 personas mayores de 100 años, ahí lo que es una cifra récord Sí. en su historia Son y es mayores de 100. y es un síntoma de que, bueno, la gente, la longevidad en el país cada vez aumenta. Yo creo que por eso no les sacan los medicamentos, para que se muera. para que se mueran. Como dijo Diana Mondino, si no se van a morir. ¿Para qué vas a sacar un quieren? crédito si te vas Si a se morir? vas a morir, claro. Así Eso que mismo los viejos, y para se otra lo cosa. dijo a Mirta Legrand. se lo dijo Eso lo dijo justamente a Mirta Mirta, justo que está ahí, está por Ella, Mirta, que estuvo en la jura de la independencia en Tucumán, 1816, ¿no? más o menos. Más sí, o menos. Para mí le escribió las piedras a Moisés, A Moisés. se las dio ella. Sí. Así que bueno, esperemos que una ya está cumplida y esperemos, igual seguimos diciendo que no es la que se haya cumplido con la emergencia en discapacidad. Y otra cosa que quiero decir, el gobierno aumentó el presupuesto del Garrahan, que es menos del 30% de lo que exige la ley de pediatría, que ahora ese veto será tratado el día del sueño de los justos en el Senado, ¿no? Obviamente porque, bueno, con los y ahora resultados- con 100 diputados, olvídate, ya tienes asegurado, ya está. Pueden sacar por decreto cualquier cosa. Y yo creo que vetar hasta el 10 de cualquier- diciembre el diputados y senadores no se va a juntar. No, obvio. Bueno, Perdón, ¿habíamos votado diputados nosotros en algún momento? sí. ¿Sí? Sí. En el Mira, yo creí que no teníamos. Sí. Como no los escucho hablar, Nada. ni aparecer en ningún lado, digo, me parece que no hay, ¿no? Pero bueno, tal vez están. Pero tampoco salieron a hablar porque justamente un día después de estas elecciones, el 27 de octubre, se cumplieron 15 años de la muerte de Néstor Kirchner. Ni para eso les dio la cara. Ni para eso les dio la cara, ni para salir a recordar a Néstor Kirchner. Mejor que no lo recuerden. Tenés por ahí, Guille, dos videitos que te mandamos. El número 1, te voy a pedir que lo pases porque es muy ilustrativo acerca de lo que dice sobre el peronismo y el funcionamiento interno del peronismo, un tipo como Antonio Cafiero, que ahora después vamos a comentar, pues, para hacer un poco de memoria, lo que pasó en 1985 con Cafiero y cómo él inicia la renovación del peronismo, echa a Herminio Iglesias, echa a Lorenzo Miguel, y todo a través de los votos. Y cuando pierde la interna con Menem dice, sí señor, yo perdí, ganó él, con un espíritu democrático realmente poco... Yo acompaño. Sí, exactamente. Escuchamos lo que opinaba de Antonio Cafiero hace ya unos años, de lo mismo que está pasando ahora con el peronismo. Y por favor, no me digan que el peronismo no es el PJ, que es un movimiento, ya lo sabemos, pero el núcleo central se estructura alrededor del justicialismo. Hoy, como está vacío hace muchos años, parece que nos olvidamos, pero Cafiero nos lo recuerda de esta manera. No podemos seguir manejando la forma de representación de la política como lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos que renovar la vida interna del partido. El partido ha sido creado como un órgano de la Constitución, como elemento insustituible de la democracia. ¿Qué hacemos con un partido que no vive? ¿Qué hacemos con un partido que no debate? ¿Qué hacemos con un partido que no moviliza? ¿Qué hacemos con un partido que duerme? ¿Qué hacemos con un partido que no se anima a criticar? Que no se anima a criticar. Y la vida, como decía Perón, es la lucha. Y sin lucha sin la lucha por la idea no hay vida, que es como morir un poco. Yo me siento más peronista que nunca en las asambleas, al debate, a pelear como en los viejos tiempos. No teníamos partido oficial, pero teníamos un corazón dispuesto al combate. Eso es lo que necesita el peronismo. Por eso nos desprestigian. Por eso dicen que todos los políticos somos corruptos. Por eso nos quieren cambiar por figuritas de la farándula o por tecnócratas o por comunicadores sociales que lo único que se juegan es el ranking y lo que ganan. No una vocación de ideal por una idea concreta. Pídanle a alguno de estos charlatanes que diga por qué idea concreta está. Nunca la dirán. Dirá fulano dice A, fulano dice B.
Revivió Bueno. lo trajeron, lo trajeron a la actualidad. a Cualquier Cafiero. parecido con la realidad actual es mera coincidencia. ¿Esto qué sería, 1989? Sí, ya había sido la interna, sí, ¿no? Creo que sí. Para mí es del 87. Para por mí ahí. es anterior a la. Claro, me parece que es anterior a la anterior interna porque él esto. todavía no estaba al frente del partido. Él en el 87, No, porque por la mención a los temas de los comunicadores y a la farándula. Sí, puede ser. Porque eso fue un invento de Carlos, Sí, lo de la farándula, puede ser, me sí, parece, que puede no ser. había en ese momento. Pero bueno. Pero sea lo que sea, yo le quiero recordar a los más jóvenes, siempre hacemos este ejercicio porque hay mucha gente joven que nos escucha y que no estuvo en aquella época. Cafiero, después de que le cerraran las puertas al peronismo que quería renovarse en el Teatro Odeón, donde al Cafiero le pegaron, a Menem lo echaron, en el Congreso del PJ, se armó la renovación peronista con el Congreso de Río Hondo primero, en Santiago del Estero, donde fueron todos los que estaban en contra de Herminio Iglesias y Lorenzo Miguel, que se habían apropiado del partido, lo habían secuestrado como pasa ahora también. Y Cafiero en el 85, 2 años después de haber perdido las elecciones con Alfonsín, dijo que iba a ir por afuera. Y fue ahora es fácil decirlo por el diario del lunes, pero fue un lío tremendo porque los peronistas más viejos decían, ¿qué va a hacer el Tano? ¿Cómo va a ir por afuera? Si se va no puede volver más, qué desastre. Bueno, Cafiero fue por afuera en el año 85 con lo que se llamó Frente Renovador, un frente que acordó con Carlos Aullero, que puso el sello de la democracia cristiana y otros partiditos más chicos, y le ganó Herminio Iglesias con el Frente Renovador, y sacó más diputados y más votos que Herminio Iglesias, que fue la muerte de Herminio Iglesias, y puso de pie de nuevo al peronismo que 2 años después, en el 87, le ganaba las elecciones a la maquinaria alfonsinista, que en ese momento, sitúense lo que vivían en aquella época, en el 85 era una maquinaria imparable que había ganado 2 elecciones seguidas y que parecía que iba por el tercer movimiento histórico y demás. No sé si Kicillof tendrá lo que hay que tener para hacer lo que hizo Cafiero en el 85. Por supuesto hay que decir que Cafiero tenía muchísimas diferencias ideológicas con Lorenzo Miguel y con Herminio Iglesias. Kicillof no tiene tanta diferencia en lo ideológico, en el tipo de país que quiere y en el tipo de gobierno que quiere con Cristina Kirchner, pero me gustaría saber si Kicillof finalmente va a ponerse los pantalones y va a poner lo que hay que poner para pelear por lo que le corresponde a él, o en todo caso para abrir el juego y que lo pelee otro que esté dispuesto a hacerlo. Capaz que las circunstancias lo motivan. Las circunstancias, somos nosotros, ¿no? La gente de a pie. Yo no sé, Marta, vos no habías nacido en esta época, pero en el 85, pero bueno, capaz que te acordás de algo. No, yo soy... ¿Te contaron yo algo? nací después. Ella es millennial. Yo nací después que eso, pero vos decís, yo estaba pensando recién en el tema de Kicillof, y yo digo, y si a él le conviene o no le conviene, yo digo, ¿y al pueblo? ¿Al pueblo le conviene o no le conviene? ¿Alguna vez habrá alguien, un dirigente de estos nuevos, que decida pensar para el pueblo, digamos? No, a mí me gustaría eso, escuchar. No, si le conviene a Cristina, a Máxima, la verdad que no. No me interesa lo que les conviene a ellos. Me interesa lo que le conviene al pueblo, que coincide bastante poco con lo que aparece en estos días, creo. Sí, Estoy un poco enojada, como verán. Estamos Está todos bien. enojados. En aquella época, un poquito después, para el 89, José Manuel de la Sota, que es un tipo con el que tengo muchísimas diferencias, en uno de los discursos era muy buen creador de eslogans, muy buen creador de eslogans. Y decía que la política, te digo en el 89, ¿no? Mirá qué pasó, todavía corrió agua bajo el puente. Que la política hasta ahora sirvió para cambiarle la vida a los políticos, pero no a la gente. Tenemos que lograr que le cambie la vida a la gente. Bueno, desde el 89 hasta acá, que pasaron 36 años, ¿no? Yo creo que hay que pensar una democracia diferente. La democracia que supimos construir no nos sirve. La realidad es esta. Me cargan algunos conocidos cuando digo hay que adjetivar a la democracia, y hay que adjetivarla. Esta democracia es así solita, es muy lavada. Es una hay que cáscara ponerle un vacía. adjetivo diferente. Una democracia popular, no sé, busquémosle. Participativa en serio. ¿Cómo? Participativa en serio, se me ocurre, no sé. Claro, lo que pasa es que para eso hay que abrir el juego y permitir que el pueblo participe.
porque en estas condiciones la realidad es que lo que se ha conseguido con esta democracia lavada es esto, que la gente no vaya a votar, que el que va a votar a medias, en fin, sin entender mucho. Porque no le importa entender, en realidad, porque se votó con la boleta única en papel, pero ni el propio votante se preocupó por saber cómo se votaba. Al margen, obviamente, del vaciamiento de la publicidad del Estado, que era la que debía. No vi una sola publicidad de alguien explicando, porque eso es lo que le corresponde al Estado. Pero no, eso pero muy tibia. Y mira, yo, por ejemplo, un día vi a los chicos de Fuerza Patria acá en Ballester, y me bajé, di una vuelta con el auto y me bajé a preguntar. Y era otra señora que preguntaba, que no sé cuánto preguntaba, y yo. Y estábamos en la estación de Villa Ballester, en un lugar donde hay mucho tránsito, pero la gente no se acercaba a preguntar. No, porque cuando llegaba, y si iba a votar, cuando llegaba ahí se iba a enterar de cómo se votaba. Sí, lo que me pareció muy interesante, por lo menos lo vi en mi mesa y me imagino que lo hicieron en todas, que cuando uno se acercaba a votar y antes de retirarse con la boleta, explicaban, bueno, cómo se dobla la boleta, qué era dónde había que poner la cruz. Porque sobre todo el segundo doblez, viste que se doblaba en dos partes. No escuché a nadie hablar del segundo doblez cuando enseñaban en los canales de televisión. Nadie hablaba del segundo doblez. Justamente la presidenta de mesa hizo el doblez y dijo, y deje la parte de la firma a la vista. Claro. Sí, había que hacer quiero educación. Decir con esto que casualmente la presidenta de mesa era sobrina mía, pero digo, lo que pasa es que no les interesó hacer educación sobre cómo se votaba. Lo único que les importaba, para después decir que todas las elecciones anteriores a esta fueron fraude. Claro. Sí, adelante, Miguel. Dale. Sí. Para mí es lógico que hagan con estos tipos de movimientos lo que están haciendo. O sea, que el pueblo en su mayoría pierda interés en ejercer su derecho a votar, a cambiar la realidad o a mantenerla tal cual es. Porque así se puede manejar. Esto es más viejo que el chupetín de piedra. O sea, si vos vas a votar lo que votaste, que es una reforma laboral, que vas a ir a laburar al preperonismo, ¿no? Vas a ir a laburar por 13 horas, vas a laburar 6 días por semana, no vas a tener derecho a patalear, no vas a tener derecho a afiliarte a ningún lado. Si vos vas a buscar el yo individual en contra del empresario que te contrata, ¿cuánta fuerza pensás que podés tener? A ver, ¿qué es lo que vas a negociar individualmente? Pero hablamos eso entre otras cosas, ¿no? Es que estamos retrocediendo al precapitalismo, porque estas son batallas que ya se habían ganado, que para eso había salido la gente a la calle, la jornada de los 3-8, aquella famosa por la pelea por las 8 horas de trabajo, y ahora escuchás gente que te dice, bueno, para salvar al país habrá que trabajar 12 horas. Y yo me pregunto, ¿quiénes? ¿Siempre vamos a trabajar los mismos? Porque los otros se van todo el tiempo de vacaciones, ¿no? Sí. Hoy escuché un tipo que decía, y bueno, yo trabajo 12 horas con la moto, que 48 años tiene el tipo, ¿no? Y dice, y habrá que seguir unos 8 o 12 años más con este régimen y por ahí cambia. Y digo, vas a tener 60 pirulos. Sí, y vas a seguir arriba de la moto 12 horas por día. Va a poder seguir trabajando con la moto a los 60, dentro de 4. 12 horas por El otro día íbamos en el auto y iba una persona en bicicleta delante nuestro con la mochilita, ¿no? Y veíamos que iba como muy, decíamos, está borracho porque iba así zigzagueando. Y después paró en un momento que el tráfico se lo permitió, paró, y nos dimos cuenta que era una persona grande. Lo hacía porque estaba cansado. Se ve que no podía sostener, y bueno, imagínate, quién sabe cuánto habrían dado por pedaleando para llegar en esas condiciones
a la noche, ¿no? Yo, es terrible. ¿Se acuerdan muy- cuando era candidato Milei a presidente y hablábamos del tema de qué derechos iban a... Porque ya se sabía que iban a perder los derechos, se iban a perder. No era que no lo sabíamos. No, eso no lo va a hacer. Eso no lo va a Vas ver que hacer. Eso no lo va a hacer. Pero cuando Todos uno- decían, eso no lo va a hacer. Pero lo que decíamos era que el tipo que no tiene ningún derecho, porque está en la informalidad, porque lo explotan, dice, ¿yo qué voy a perder si yo no lo tengo? Claro. ¿Se acuerdan que hablábamos todo el tiempo Claro. de eso? Y bueno, Van por las vacaciones, por el aguinaldo. sí, Yo no tengo nada de eso. No tengo decían. vacaciones, no tengo Los que aguinaldo. trabajan de Uber, los que trabajan con la bicicleta o la moto, en Rappi, en Pedido Ya, los que están en negro. En realidad Pero no la son idea los es únicos que no tienen, ¿eh? informalidad Porque para hay un todos. montón de otras personas Sí, los que están en salen negro. de la supuesta Los formalidad, monotributistas. Los que están en negro. Coincido con vos, que Marta. pagan, En el que Hospital pagan, Posadas, monotributo. El monotributo, en ¿cómo? el no Hospital tienen Posadas de más de vacaciones. 5.000 profesionales, hay cuando mucho 400 que están en planta. Los demás son todos monotributistas. Todos. Sí. Profesionales, te estoy diciendo. ¿Eh? Médicos, enfermeros, terapistas. No, yo Terrible. estaba pensando, porque me hice una listita, estaba media, la listita del supermercado. Para tener en cuenta, seguramente quienes nosotros, yo no tengo que convencer a los oyentes nuestros de lo que pensamos, pero quien pintó de violeta casi todo el territorio nacional tiene estos detallitos. Esperi Villaverde, que era candidato Villaverde, va a ser senadora nacional. Ya está, ya es electa. Ya es electa. Tienen relaciones con narcos comprobado, ¿no? Sí. ¿Verdad? El abogado de Milei defiende a narcos. Y defiende a Fred Machado, no a cualquier Bueno, narco. el ministro Cuño Libarona defiende a narcos y acuerda con gente que hace trata de personas. Sí. Tenemos, Sí, y tiene unos antecedentes. ya lo sí, habidos y por haber. La causa Libra, la de la criptomoneda. Y antes de la criptomoneda, esta semana se supo que hay otra también causa que es la Kip Petrol, que también era otro cripto que promocionaba Javier Milei. El 3% de Karina. La compra de candidaturas. La antes compra que él fuera. tengo dentro de la lista eso también. Los contratos de los Menem con el tema de la seguridad con el Banco Nación. La plata por candidaturas, no se acuerdan mal. Los retornos de PAMI y ANSES en varias provincias. Sí. Las coimas para reunirse con Milei. El caso Libra ya lo nombré. Ya lo nombré, Sí. porque y también nombré que se supo esta semana, el Kit Petrol. Así que, digo, esto votó la mayoría del pueblo argentino. Yo igual creo que la gente votó Con por miedo. otros motivos. No es que votó específicamente, se dejó llevar por otros temas y votó finalmente, al poner el voto de manera tácita, votó todas estas cosas que vos decís. Algo tiene, ahí sí le voy a dar la razón a Cristina cuando dice que la gente votó en los antiperonistas y con miedo, porque todo este miedo que inculcó Trump desde Estados Unidos diciendo que le iba a sacar y que todo la gente tiene miedo a un estallido, tiene miedo a que ocurra lo del 2001, entonces con ese miedo votó, no era ni voto cuota, ni no voto... es un detalle menor. No nos olvidemos, hoy el Miami Herald anuncia que puede iniciarse una guerra contra Venezuela. Hoy estaban a punto de... Está interviniendo Estados Unidos en Venezuela. Lo fustigó a Petro. Le quiso aumentar los aranceles a Brasil y Lula le dijo, parate un poquito, no está. ¿Qué está haciendo en Colombia? ¿Qué está haciendo en Bolivia? ¿Qué hizo acá? Acá intervino explícitamente. Sí. Somos una colonia. O sea... Bueno, y esto está pasando en toda Sudamérica. Sí, de sí. hecho, lo que pasó en Río el otro día tampoco está muy alejado de las Totalmente de acuerdo. trapisondas de Trump.
Teniendo en porque cuenta también- quién mandó a hacer esa masacre en Río, ¿no? Yo no digo que no hay que luchar contra el narcotráfico y No, todo eso, pero pero una cosa hay es matar narcotraficantes y otra cosa meterte en una cosa es favela. matar, porque el criterio es el mismo que se usa en Israel. Matamos por las dudas. Claro. Yo recuerdo siempre algo que decía la Inquisición cuando llegaba, ¿no? Cuando trataba de la contrarreforma y avanzaban y decían, quemaban pueblos enteros y decían, y bueno, las almas buenas se salvarán. Bueno, Y acá eso, del mismo modo, 500 años después más, siguen actuando del mismo modo, es terrible. eso es un dato de la historia, no es una forma de decir. En la cruzada contra los albigenses en Francia, porque la gente cree que las cruzadas eran contra los moros o contra los árabes. No, hubo cruzadas internas. Había una ciudad en la que había cátaros, una ciudad que tenía como 20.000 habitantes y 2.000 eran cátaros, que eran considerados herejes, entre otras cosas porque decían que no había que pagar el diezmo a la iglesia. Eso era gravísimo para la iglesia. Y sí, el abate que iba como comisario político le dijo al jefe de la cruzada, que se llamaba Simón de Montfort, que le dijo, pero entraron de golpe los cruzados, no se preveía que pudieran entrar, rompieron un portón de entrada y entraron sin orden. Y el Simón de Montfort dijo, ¿qué hacemos ahora? Porque van a matar a todos. Y el abate que iba con él como comisario político le dijo esto que vos decís, arriba Dios reconocerá a los suyos. O sea, no hay y esto es un dato de la historia, ¿no? O sea, así se manejaba la iglesia y así se maneja el imperio, los imperios. Hoy en día padecemos pero todos los imperios se han manejado igual, ¿no? Qué sé yo, es una situación muy complicada. Y yo me quedé con una cosa del documento de Cristina, que hoy decía que estamos ante la inminencia de una avanzada para romper al peronismo, dice en uno de los acápites de los incisos que los que divide. Es un decálogo, son 10. Son 10. Bueno, en uno de ellos dice, estamos ante la posibilidad de que haya una ofensiva para romper al peronismo y al campo nacional y popular. Y es realmente con una clarividencia total, lo dice, porque lo encabeza ella. Es claro, el que encabeza es ella, la campaña. Es el decálogo, son los 10 mandamientos. Tiene esta cosa. ¿Se acuerdan cuando decíamos que Lilita Carrió tenía delirios místicos? Bueno, no es la única. No es la única que se vaya a alardear de los delirios místicos. Hay temas, o sea, no podemos soslayar que Estados Unidos está interviniendo en lo que considera su patio trasero, sin ninguna vergüenza. Lo que no podemos tampoco soslayar que Milei es el teniente gobernador, porque ni siquiera es virrey. Sí, es un empleado. Es un empleado, pero gerente. Le gusta ese lugar de empleado. El virrey es el embajador en todo caso. Necesita él ese lugar de empleado, se siente mucho más cómodo. Sí, siempre fue empleado toda su vida. Tampoco podemos soslayar que el sistema hizo mella con su sentido común, porque es lo que hablábamos antes. O sea, los votos están. ¿Qué es lo que votan? Que te venga el verdugo y que te caiga latigazo y que después te ahorque y que vos digas, está bien, te doy un poco más de tiempo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque el sentido común es el que impone la clase dominante. Porque hay una batalla cultural que la ultraderecha está ganando. Y la está ganando porque desde el campo nacional y popular no se hace absolutamente nada. Para vencer esa batalla. ¿Dónde? Porque desde dónde, lo dijo Mariana, saben que yo lo digo siempre, solo la gente en la calle para estas cosas. Pero la gente en la calle tiene que estar organizada. Claro, y la principal organizadora es la CGT. Y la CGT no existe. No, y la política también, la política también, los políticos también, los partidos también. En este caso el PJ no existe, es una cáscara vacía. La única, pero cuando sale la CGT y la CTA, exactamente. Claro. La CTA son dos. Sí. Siguen siendo dos. Hablaron tanto de la unidad. ¿Vos la viste, la unidad de la CTA? Yo todavía no la vi. No me fijé, habría que ver si la dejé en la heladera o alguna cosa así, ¿no? No sé, porque hablaron que sí, nos vamos a juntar de vuelta. Estoy esperando todavía, a ver. Me permite. Se separaron de la CGT porque son dirigentes que se separaron de la CGT porque se supone que iban a ir más lejos. Y después Micheli, igual. Más atrás. Después Micheli andaba haciendo actos junto con Moyano, acordate, o sea, en oposición a Cristina. Bueno, me permiten una cosa, porque lo que no hizo la Cámpora, lo que no hizo Cristina,
y nadie en el PJ esta semana, que fue recordar el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Le podemos rendir un pequeño homenaje al hombre que creó el kirchnerismo, no el cristinismo, sino el kirchnerismo, y nos devolvió un montón de derechos, se paró a mano a pulsear contra el Fondo Monetario, cosa que ya venía haciendo la Baña desde antes, hay que reconocer, pero fue el que plantó la semilla como para que después, en los años siguientes, pudiéramos tener un montón de derechos nuevos y, bueno, paritarias, por empezar, que la restableció él. Y generó la unidad americana también. Exactamente, junto con Chávez. La UNASUR, no nos olvidemos. El no al ALCA. El no al ALCA. Que se va a cumplir ahora el aniversario del no ALCA. Sí. Guille, por ahí tenés el video número 2, lo tenés ahí, cuando quieras, dale para adelante. Nuestro homenaje a Néstor Kirchner. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver comiendo de gloria. Al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, blindada de ausencias, mágica de
Bueno, después de este recordatorio de Néstor Kirchner, yo les propongo, nos quedan 5 minutos de programa, si ustedes quieren y les parece bien, que cada uno vaya diciendo cuál es el momento que más se acuerdan, ¿no?, de Kirchner en su gobierno. Si quieren empiezo yo. Creo que la orden al jefe del ejército para que baje los cuadros fue un momento realmente que va a quedar en la historia. Y me acuerdo que me quedó grabado Federico Lupi en un programa de televisión, que él decía que estaba viviendo en España, él filmaba mucho allá, y que él estaba totalmente descreído de la política, de los políticos. Siempre fue un hombre más bien de centroizquierda, pero que él no creía en nada de eso. Hasta que vio la imagen por televisión del presidente argentino dándole una orden al jefe del ejército para que baje los cuadros de Videla y de Galtieri, que estaban ahí, habían sido en su momento directores del colegio militar y como todos los demás directores estaban ahí. Y que eso lo reconcilió a Lupi y como a tanta gente, ¿no?, con la política y con la imagen de un gobierno de Kirchner, que gobernó 4 años y medio. Nada más. Miren todo lo que hizo en 4 años y medio, ¿no? Yo lo que más recuerdo, aparte de ese hecho que también para mí fue muy importante, pero yo recuerdo siempre que en su discurso inaugural, él dijo: vengo a proponerles un sueño. Y yo lo escuché desde casa, yo dije: mirá qué agrandado este tipo lo que viene a decir, ¿no? Porque la verdad es que no creíamos que esto iba a suceder, porque de hecho yo a Néstor le puse el voto y siempre dije lo mismo: yo no voté por Néstor, yo voté en contra de Menem. Y la verdad es que no lo niego, sigo pensando, en ese momento lo hice con ese criterio. Y cuando dijo: yo vengo a proponerles un sueño, dije: mirá con qué viene. Y la verdad es que francamente nos hizo revivir sueños. Al hacer revivir la posibilidad de los derechos y fundamentalmente el tema de derechos humanos, que a mí me impactó mucho, ¿no? Sí, bueno, Eve de Bonafini contó muchas veces que cuando gana Kirchner, ella habla con su madre, que todavía vivía, la madre de Eve en ese momento, estamos en el 2003, y le dice: esta es la misma mierda que todos los demás. Sí. Y es la madre la que le dice: pará, ¿lo escuchaste vos? ¿Lo escuchaste? Prestar atención. Y ella empieza a prestar atención y empieza a darse cuenta que tenía razón su mamá. Y a partir de ahí empieza el acercamiento de Eve y de las madres con el gobierno de Kirchner, que las recibe desde el primer momento y atiende todos sus reclamos. Y empiezan a ver que la defensa de los derechos humanos que él levantaba no era una cosa vacía, sino que iba en serio, ¿no? Y es el primero que la recibe, Sí. Porque antes no la había recibido ninguno. Nadie. Bueno, No. Me parece que ahí hay un error, porque sí que las había recibido Alfonsín. Pero a la línea fundadora, Marta, era Nora Cortiñas, a la línea de Eve no, tenían muchos problemas con las madres. Bueno, lo que pasa es que convengamos que también hubo dificultades ahí con el tema de la CONADEP. Y el punto final y todo eso. Hubo conflicto. Sí, pero con la línea fundadora de Nora Cortiñas... Final, bueno, no importa, estamos hablando pero de... Pero está bien, sí, recibió, aparte de las madres, las recibió Alfonsín, sí, obviamente, sí. Pero bueno, a Eve no. No sé qué ibas a decir vos. No, quería decir algo sobre Néstor, que tuve el placer de conocerlo, de entrevistarlo y no puedo hablar. Bueno. Otro hecho importantísimo fue cuando desde la ESMA, el acto de la ESMA, se plantó y dijo: vengo a pedir perdón. Bueno, están todos llorando, no se puede hacer el programa. En fin. Cuando se junta con Chávez... Y en ese momento recibió el reto de Cristina, Sí. Porque Cristina le dijo: no es así, el Estado argentino en época de Alfonsín supo reconocer esos errores. Y bueno, convengamos que no era lo mismo el 83 que el 2003 o 2004, creo que es el acto en la 2004, ¿no? Exactamente. El 24 de marzo de 2004. No es el mismo momento, han pasado muchas cosas. Pero eso no le quita valor. Incluyó todo, incluso al ejército y todo. Pero eso no le quita valor porque tuvo una valentía muy, muy grande y aparte fue una reivindicación. Sí. Porque él se reconoce como miembro de esa generación de esa generación.
Sí. Bueno, nadie va a decir nada. Nada, Sí, no. cuando se junta con Chávez y hacen la cumbre en Mar del Plata, Pues no al ALCA. el ALCA. No a la ALCA. Sí. Sí, sí. Eso también es fundacional porque implicaba que los países de América del Sur tenían un acuerdo no solamente, entrecomillémoslo, político, sino que había atrás un respaldo material, económico, la devolución se le debían 10.000 millones de dólares al FMI. Y se los pagó de un saque y le dijo, váyanse, no vuelvan más. Claro, bueno, ¿quién lo volvió a traer? Esto es Macri. cíclico. Cuando lo voltean a Perón en el 55, lo voltean en parte para que entre el Fondo Monetario de Argentina. O Bueno, sea, estos silencios son el mejor homenaje que le pudimos haber hecho a Néstor Kirchner. perdonen las voces entrecortadas. Y bueno, sí, la próxima vez no pasamos ningún video, así nos emocionan y listo. Gente mayor, toda gente mayor, gente vieja, que de lágrimas fácil. Bueno, Marta, te agradecemos tu participación por Zoom. La próxima vez vamos a estar acá. Le mandamos un saludo grande a Patricia Machado y ausente con aviso. Y el próximo viernes a las 5 de la tarde Los operadores, vamos a volver. gracias a nuestros operadores. Ah, que no me nombramos. olvidaba. Guillermo Guerra, aunque hablé varias veces con Guille, no le dije gracias a Guillermo Guerra por la operación técnica y a Pablo Fernández por las cámaras. Y en 7 días volvemos a estar acá en los estudios de Radio Con Aguante haciendo Tiempos de Resistencia. Será hasta entonces. Hasta entonces. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.